El trabajo en la antigua Grecia se consideraba una calamidad que arrebataba al hombre el tiempo necesario para cultivar el espíritu y gozar de los sentidos. El poder vivir a costa del trabajo ajeno era un ideal poderosamente establecido en esta sociedad. De ahí el afán de tener esclavos que hicieran estas duras tareas. Aunque las funciones públicas y la prestación del servicio militar tenían mayor estima social. Para los griegos, el mejor trabajo, aunque fuese muy duro, era el del campesino. El trabajo asalariado era considerado como algo indigno. Los trabajadores manuales, así como los alfareros y los herreros, estaban mal vistos. Esta misma consideración tenían los médicos y los abogados. En Atenas, los trabajos manuales los ejercían los metecos y los esclavos. Esta es la razón de que estuvieran mal considerados. Los ciudadanos libres solo se resignaban a ellos por la necesidad. Con respecto a monedas y préstamos, en tiempos de Homero los intercambios se realizaban mediante el trueque. Desde el siglo VII, la moneda se representa en forma de barrita de hierro. De ahí viene la palabra óbolo, moneda ateniense que significa barrita. La moneda de Atenas era el dracma, fabricado en plata. En las monedas atenienses aparecía la diosa Atenea, protectora de la ciudad, y su símbolo una lechuza. Hubo una costumbre muy curiosa entre los griegos usar la boca como monedero. De ahí que a los muertos se les ponga un óvulo en la boca para pagar al barquero. Durante la época de Pericles surgió el préstamo con interés. Los banqueros casi siempre eran metecos o libertos, y se hicieron grandes fortunas con este tipo de préstamos. Como veníamos comentando, el campesino apenas podía subsistir. El ideal del griego era la vida del campesino propietario. Con el cultivo de la tierra se fomentaban los mejores ciudadanos y los mejores soldados. Cada ciudadano libre tenía derecho a una porción de tierra que cultivaban los esclavos, porque el amo se tenía que dedicar a las armas. La técnica agrícola era muy rudimentaria, porque en aquella época fue la base de la economía de la antigua Grecia. Por la poca fertilidad de la tierra, se comenzó a crear colonias griegas y la importancia en el control del trigo, cebada y los pocos productos que tan solo se podía producir. En otro aspecto, la artesanía en la antigua Grecia era una actividad económica importante, pero en gran medida desvalorizada. Involucraba todas las actividades de transformación manufacturera, de materias primas, agrícolas o no, tanto en el marco del oikos como en el de los talleres de tamaño importante, que reunían a varias decenas de trabajadores. Las tareas más penosas se dejaban para los esclavos y los metecos. Los ciudadanos apenas trabajaban, normalmente se ausentaban para ir a la asamblea o a los tribunales, donde reciben fichas de asistencia. El Estado no se preocupaba de reglamentar el trabajo, sino era para garantizar el orden o proteger la propiedad pública. La única ayuda para los proletarios por parte del Estado era la de realizar grandes obras públicas para mantenerlos trabajando. Los oficios se transmitían de padres a hijos. Eran numerosos los trabajadores del barro, agrupados en el barrio cerámico. Otras profesiones eran escultor, curtidor, herrero, entre otras. El hilado y el tejido lo hacían sobre todo las mujeres en las casas. Otro punto importante a resaltar es el comercio terrestre y marítimo.
A los revendedores se les llamaba capelos y englobaba a los tenderos, carniceros, pescadores, taberneros, comerciantes de granos, panaderos y hoteleros. Los pequeños comerciantes tenían fama de estafar en el peso y las medidas. Las comunicaciones terrestres eran difíciles y costosas, y el gran comercio se hacía por mar. En el Mediterráneo se había quedado libre de piratas gracias al poderío naval de los atenienses. Los barcos mercantes llamados redondos surcaban tranquilamente los mares y atracaban en el Pirineo, el puerto de Atenas. Se importaban alimentos, maderas, cereales. También se vigilaban el mercado del trigo, los citofilaques y unos guardias dedicados al efecto. Principalmente, estas eran los trabajos en la antigua Grecia. La medicina era empírica y practicada por gente común, a pesar de lo cual el médico era una figura social muy respetada por el hecho de salvar vidas. En caso de haber guerras, se le admiraba por saber remover de forma inigualable las flechas y sanar heridas con ayuda de ungüentos. Estos recurrían a prácticas mágicas y a los remedios caseros. Los esclavos eran considerados como la mano derecha de los practicantes de la medicina técnica. Entre otros deberes estaba la aplicación de dietas líquidas, baños calientes, compresas frías o emolientes. Los médicos técnicos, su primera función hacia la sociedad era educativa, impartían recomendaciones acerca del cuidado de la salud. Sin embargo, tales conocimientos eran exclusivamente dirigidos a la clase influyente de la época. Las parteras. Aunque la mujer no podía practicar forma alguna de medicina, cuando los partos eran normales y ningún tipo de complicación, se recurría a este grupo de mujeres.